Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a nuestra página Manantial de Vida y pues en otra nueva emisión con nuestro programa de diferentes temáticas que estamos presentándole a ustedes para que puedan ser enriquecidos en el poder de la palabra. Y hoy traemos una temática muy hermosa que va a ser de edificación para nuestras vidas. Me presento nuevamente, mi nombre es Delinger Monterrosas Pérez y pues hoy tenemos como acompañante a mi hermano Moisés, que quiero que se presente y que lo conozcan, con el cual vamos a estar interactuando con nuestra temática del día de hoy. Moisés, ¿cómo estás? Muy bien, Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes a todos los hermanos que nos acompañan. Soy Moisés Candelario Reyes, un gusto presentarme, un honor servir y conocer a nuestro Señor Jesucristo y hablar de Él en este día. Así es algo hermoso. Y bueno, sin más preámbulos, queremos dejarlos con una alabanza muy hermosa. Mi vida es Cristo se titula, y queremos adorar a Dios en este momento antes de iniciar con esta temática que tiene que ver con la divinidad de Cristo, una temática que va a edificarles, va a bendecirles, estoy seguro, porque creo que lo ha hecho con nosotros. Claro. Así que mientras estamos vamos a tomar, son 4 minutos para que pues tú compartas, invites y opines, y mientras te goces con nosotros con esta bonita alabanza. Perdón, problemas técnicos, pero aquí va por allá. Unidad perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido y aún de ti, en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me enviaste a la cruz y contemplé tu coronar, sufriste tú por mí, a tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida
y todo es Jesús. Señor, eso es. Te damos gracias, Dios, en esta hora por permitirnos alabarte, adorarte, honrarte, y permite que este tiempo que vamos a estar reunidos a través de las redes sociales, seas tú usando este medio, Dios, santificándolo, porque ciertamente podríamos usarlo para tantas cosas, pero lo estamos usando para tu gloria, para que tú seas dado a conocer y para que tu divinidad y tu humanidad sean compartidas desde este punto, tal vez lejano de los grandes lugares y de las grandes ciudades, pero donde también adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo carne, a un Cristo divino. En nombre de Jesús te damos gracias y hoy podemos decir amén. 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 Hoy pues vamos a tomarnos el tiempo para tomar esta temática que es muy importante, y pues estamos tomando esta temática con un propósito específico. Creemos nosotros que dentro de nuestras vidas hemos reconocido muchas veces a Jesús como Salvador porque pareciera que nos conviene reconocerlo como Salvador, al tal vez creer, entender que si hay una vida eterna y que hay una vida eterna en el cielo o en el infierno, y Jesús nos ofrece salvación. Sin embargo, no nos ha importado conocer quién es realmente Cristo, quién es realmente Jesús. Y en este día nuestro deseo es precisamente darles a conocer bajo algunas premisas importantes quién es el Señor Jesús, quién es, cómo se ha manifestado en la historia, en las Escrituras, en la vida de cada uno de nosotros. Y pues es un tema hermoso que vamos a compartirles de alguna manera. En la teología se denomina este estudio como Cristología. Nosotros lo presentamos solamente como la deidad de Cristo o la divinidad de Cristo, porque es una de las temáticas más controversiales que se han suscitado a través de los siglos, y que aún al día de hoy es una de las temáticas que ha causado revuelo, precisamente aún dentro de nuestras iglesias, porque platicábamos ahorita con mi hermano Moy, al cual le daré lugar en un momento, que hemos dejado, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, hemos dejado a Cristo fuera de nuestras iglesias. Dicho sea de paso, antes de dar el lugar, ese versículo lo han utilizado muchas personas para evangelizar y decirle a la gente: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y te dicen: mira, Jesús está en tu corazón tocando, déjalo entrar. Y es un versículo que pudiese ser usado fuera de contexto, pero pudiese ser usado. Pero la realidad de este versículo es la iglesia de Laodicea, una iglesia soberbia, una iglesia que pensaba ser adinerada y tenerlo todo, materialista, pero que Jesús les dice: tú eres una pobre ciega desnuda, ponte colirio y aprende a ver las cosas que son importantes, porque ellos habían dejado a Jesús afuera de la iglesia. Y creo que, hermano Moy, hoy la gente está dejando a Jesús afuera de la iglesia. Justamente tenemos un tiempo en el cual hay que razonar y comprender que pareciera una locura decir: voy a hablar de Cristo en la predicación de hoy en mi iglesia. Pareciera muy extraño que un hermano en una campaña hable realmente de Cristo. Es muy poco común que un hermano en un estudio o en un día donde a veces el pastor no predica, pero deja a otro hermano a predicar, y el hermano como que uno de los últimos temas que se le ocurre es hablar: ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor? Entonces nosotros sabemos, como introducción a este tema tenemos en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. También nos dice que el Verbo se hizo carne. También tenemos que comprender que en esa palabra que aparece en el Evangelio según San Juan, cuando Juan habla de logos, habla del razonamiento, la inteligencia, la razón, que los antiguos
Los antiguos filósofos entendían, yo recuerdo de un filósofo llamado Heráclito, 500 años antes del Señor Jesucristo, que hablaba acerca de una razón de ser de toda la existencia. Y Juan coloca esa palabra, la toma en sus evangelios para decirle a todo el mundo eso que aquellos grandes pensadores saben y entienden, que le da vida a todas las cosas. Es aquel que se hizo carne, es aquel que estaba con Dios en el principio, y como dice, es aquel que es Dios. Así es. Juan 1.1 ha sido uno de los versículos que Juan, como apóstol, como escritor, como evangelista, como una figura pública, mostró a través de ese versículo una defensa poderosa, una defensa férrea en contra de las falsas doctrinas que se estaban levantando para sus años. Se dice que el Evangelio de Juan fue escrito cuando él tenía aproximadamente 70, 80, 90 años, no hay una fecha exacta, pero es de los evangelios tardíos, es de los últimos evangelios escritos, donde Juan ya era un anciano, y Juan, conocido como teólogo por escribir este evangelio, inicia su presentación con una de las frases que a mí me emocionan más. En el principio era el verbo, esto en el original, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, el verbo era con Dios, y el logos, el verbo, era Dios. Y eso hace una presentación sobre quién van a hablar en este evangelio, logos, el argumento, lo que decía mi hermano, aún Aristóteles había contemplado que este verbo era como la suprema divinidad, que por él habían sido hechas las cosas. Así que cuando los griegos en particular y algunos otros leen en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la mayoría de los que estaban inclinados en estas escuelas habrán dicho como cristianos amén. Pero lo más hermoso es que en el versículo 18, en el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se encarnó, el verbo se hizo hombre. Esto es algo hermoso, es una presentación hermosa. No sé qué opines más sobre Juan 1.1. A mí me extasia hablar sobre Juan 1.1, aunque vamos a hablar de algunas cosas más. Justamente es un tema que a veces hemos sacado a la deriva, lo hemos hecho periférico en las iglesias. Justamente al hablar de Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hay que aceptar que probablemente algunos que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan decir, y háganse la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que su pastor o que un hermano invitado o que ustedes mismos si predican se dedicaron un tema especial acerca de Jesús conforme a lo que dice la Biblia de quién es Jesús? Es una palabra que a muchos no les gusta, pero hacer teología acerca de Jesús es necesario en las iglesias, porque hay una evidencia de que tenemos afuera a Cristo, porque nosotros terminamos hablando de lo que más nos importa. Así es. Entonces hay mucho pueblo que le importa que haya poder, que haya fuego, pero no nos estamos dando cuenta que hemos ido desplazando a nuestro Señor. Hemos caído en una mala enseñanza doctrinal en cuestión de que ciertamente vivimos en la gracia, y la gracia de alguna manera está siendo dirigida por la obra del Espíritu Santo, quien es Dios. Pero el Espíritu Santo daría testimonio de Jesús. La obra del Espíritu Santo, independiente de los dones, ministerios, era que a través de ellos se diera a conocer Jesús. Y hoy más bien se están dando a conocer hombres buscando fama, prestigio, desacreditando el nombre de Jesús, llenando bolsillos y con todo respeto haciendo de la iglesia, que es pura y santa, un show jugando con los dones, jugando con dichos dones que son santos, con un propósito errado, y hemos dejado a Cristo, como decías, fuera de las iglesias. Es una problemática. Sí, el día de ayer hablábamos acerca de que a veces pensamos que servimos a Dios y que su bondad y su misericordia con nosotros es una muestra de aprobación en lugar de una muestra de misericordia. A veces pensamos que en nuestras torpezas hacemos tonterías
colocamos fuego extraño delante del Señor y pensamos que Dios nos está aprobando, diciendo, así vas bien. Vas bien. Cuando en lugar de eso el Señor es posible que nos esté llamando la atención, nos quiera guiar para hacer las cosas mejor. Así es. Y bueno, queremos ir entrando un poquito más de lleno con esta temática. Y uno de los propósitos más interesantes del Evangelio es presentar precisamente a Jesús como Dios. Y dentro de esta presentación de Jesús como Dios, nos encontramos con problemáticas o con cuestionamientos muy impresionantes. Porque platicamos, Moisés y yo, ¿qué pasaría si Jesús no es Dios? Porque yo le voy a hacer y me gustaría que nos fueran adentrando a esta respuesta sobre esta pregunta. ¿Qué pasaría si Jesús no es Dios? Porque de alguna manera hoy muchos reconocen a Jesús como un buen hombre. Pero este buen hombre, si no es Dios, ¿qué pasaría? O muchos reconocen a Jesús que es Dios, pero que no fue un hombre como usted, como yo, que sintió, que fue tentado. ¿Qué pasaría si Jesús no fue hombre y solamente fue Dios? Porque pareciera que eso no tiene importancia. Pero creo que si esto no se muestra, no se enseña, la iglesia estaría sin lo que la sostiene. Porque lo que sustenta la iglesia es que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué pasaría, Moy, a tu consideración si no fuera esto real? Por un lado, si Él no es humano, Él no se compadecería de nosotros, los humanos. Por otro lado, siendo Él no divino, Él no sería perfecto, lo suficientemente perfecto como para que su sacrificio fuera delante del Señor aceptado, delante de Dios Padre aceptado. Tenemos que comprender que si Jesucristo no es hombre, todo el asunto acerca de que Él nació, de que Él creció, de que Él comió, de que Él tuvo amigos, de que Él tuvo tristeza, son solo alegorías. Cuando por otro lado, si Él no es Dios, Él entonces no tiene autoridad para perdonar pecados. Si Él no es Dios, Él no tiene autoridad para controlar las cosas. Si Él no es Dios, entonces no es la razón de ser de todo el universo, cuando la Biblia declara que Él es la razón de ser de todo el universo. Y hay también una relación del concepto logos que se tenía con la idea apostólica de que Él es la razón del sustento del universo. Para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Si Él no es un ser humano al mismo tiempo que un Dios, Él entonces no dijo la verdad. Él entonces o era un loco, como dice C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, o es un loco o es un gran mentiroso. Y esa es la línea que tienen muchas personas hasta el día de hoy. C.S. Lewis escribe su libro a mediados del siglo pasado, en principio del siglo pasado, donde así está mucha gente, o piensa que el cristianismo son meras locuras, meras fábulas, o piensa que el cristianismo es una mera mentira, o estamos nosotros. Así es, está Josh McDowell también, quien guste investigar. Este hermano ahora en Cristo era ateo y escribió un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, y dentro de sus temáticas, como C.S. Lewis, hay una parte en donde dice: ¿Jesús era un lunático o era un mentiroso? ¿Sí? Porque precisamente no puede hacerse un hombre Dios, no puede decir un hombre que es Dios, porque eso es estar loco. Sin embargo, los evangelios muestran a un Jesús cuerdo, pero entonces si no era un loco, era un mentiroso. Pero la escritura muestra a un Jesús que todo lo que él dijo era veraz, era real. Entonces, ¿qué podemos concluir? La gente se impresionaba de cómo él hablaba, la gente impresionaba de lo que él decía, él cumplía. Jesús alguna vez le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen la gente? ¿Has de ser algún profeta? Elías, Jeremías. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Tú eres, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Porque ellos se dieron cuenta, llegaron a una realidad, incluso eso fue progresivo, ¿no? Eso fue progresivo en ellos, de comprender que justamente, que es a lo que vamos a continuar, que Él es el Mesías.
el Mesías prometido, Él es el rey David, Él es el segundo Adán, Él es muchas cosas que sinceramente los discípulos se dieron cuenta, y los reales discípulos de Cristo del día de hoy ya se dieron cuenta o ya se están dando cuenta. No son indiferentes ante todo eso. Así es. Y antes de pasar a nuestro otro tema, si Jesús no fue hombre, los cultos del Antiguo Testamento muestran que para los judíos el perdón de los pecados tenía que ser puesto sobre la carne de un animal, sobre el sacrificio de una carne que tenía que llenar ciertas expectativas, y esta carne debía de ser limpia, pura, con el propósito que al morir la sangre hiciera lo que era la expiación, era la propiciación, perdón, por nuestros pecados, los del pueblo judío, y de alguna manera en esa propiciación, en esa expiación, se bajaba, se disminuía lo que era precisamente la ira de Dios. Entonces, si nosotros exponemos que Jesús no era carne, el sacrificio que se dice que hizo el pecado de Dios, que quita el pecado del mundo, no existe. El pecado de Dios que no es real, y entonces estamos aún muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces eso es importante entenderlo. Si Jesús no era carne, entonces nosotros no tenemos perdón de pecados aún y estamos en nuestros pecados. Así es. Justamente eso fue un problema de las controversias cristológicas a lo largo de los siglos. Primeramente, todo mundo daba por hecho, todos los cristianos, al decir todo el mundo, todos los cristianos daban por hecho que Jesús es Dios, que Jesús es una deidad, y lo que se atacaba era su humanidad. Eso es conocido históricamente como evionismo, donde docetismo, que declaraba que Jesucristo era pues como un holograma, un ser muy espiritual, y que la carne, la humanidad de Cristo se colocaba en tela de juicio. Y ahí es donde surgen herejías impresionantes. Queremos mencionarles 3 nada más antes de pasar a nuestra siguiente pregunta. Y ya Moisés habló sobre el docetismo muy puntualmente. Estaba el evionismo, y el evionismo era también una doctrina donde ellos negaban que Jesucristo fuese Dios en su totalidad. Ellos tomaban una frase, el adopcionismo. Ellos decían que cuando Jesús nació era simplemente un humano, pero ellos dicen que cuando él recibió el bautismo y entonces se oyó la voz del cielo y se vio la forma del Espíritu Santo descender como paloma, en ese momento fue adoptado y se convirtió en hijo de Dios, se convirtió en Dios. Así que negaban que Jesús fuera Dios en su totalidad. Y dentro de los ebionitas había un hombre llamado Cerinto, que me encanta hablar sobre esto a veces, porque hoy como cristianos somos muy ligeros en cuestión de defender nuestras doctrinas. Somos muy ligeros, ay, déjalo cada quien que piense como quiera, Dios es bueno. Pero Juan, el apóstol, el escritor de Apocalipsis, de primera, segunda, tercera de Juan, del Evangelio de Juan, justamente, cuando llegaba a los baños públicos y se enteraba que Cerinto estaba bañándose, ¿saben lo que hacía Juan? No hacía lo que hoy hacen, ay, pues no importa, voy a platicar con él. No, Juan no se metía a los baños. Él no entraba a los baños porque estaba Cerinto ahí. Para él era un hereje y tenía miedo, decía Moy, de que le cayeran los baños encima. ¿Y qué estamos haciendo hoy cuando convivimos? Ciertamente Jesús habló de amor, pero también la defensa de la doctrina del Evangelio, si hasta el día de hoy ha permanecido, es por hombres que se han levantado a favorecer. Entonces, eso es importante. Justamente el Evangelio según San Juan está de alguna manera indirectamente dedicado a las doctrinas de Cerinto. Al decir, el verbo era Dios y se hizo carne, cosa que Cerinto no alcanzaba a comprender. Y yo entiendo a Juan. Juan estuvo con él. Juan lo vio. Sabía quién era. Juan sabía quién era. Juan vio la transfiguración. Juan vio la ascensión en el cielo. Y imagínate, eres el testigo de la gran realidad, la gran verdad de este mundo, de que él vivió y convivió con un ser humano que al mismo tiempo era divino, 100% Dios, 100% hombre, y aparece otra persona que dice, eso no es cierto. Así es.
Hay una porción en el Evangelio no en el Evangelio, en Primera de Juan, en donde dice que aquel que diga que Jesús no vino en carne, el tal es anticristo. Porque de ahí viene la otra doctrina que me gustaría que compartiera Moy, la doctrina herética, una herejía que se llamaba el gnosticismo, que hasta el día de hoy existe esa doctrina. Los ebionitas y los docetistas de alguna manera se perdieron en el tiempo, pero el gnosticismo sigue siendo una doctrina muy fuerte, como el gnosticismo, como el agnosticismo. Pero el gnosticismo, muy algo que nos quieras compartir. Agnosticismo y gnosticismo son completamente diferentes, ¿no? El gnosticismo de acuerdo a la historia de los gnósticos, ellos en parte también negaban la humanidad de Cristo y entendían que Cristo era una emanación de Dios, como si Dios se fuera derivando desde el cielo y a manera de pequeñas emanaciones, pequeños flujos, por decir así, representaciones, o como le podríamos llamar hoy en día, avatares de Dios. Y que Jesucristo era solamente parte de un todo, ¿no? Porque el gnosticismo combinaba muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas filosofías asiáticas de Medio Oriente, que para aquellos que quieran saber más, justo L. González, Historia del Pensamiento Cristiano, tiene un muy buen material acerca de eso, que está muy perdido en el tiempo. Pero los gnósticos, en esa mezcla de filosofías orientales con el cristianismo, llegaron a reducir, ¿no?, las grandes verdades del Evangelio. Justamente la primera carta de Juan está también dedicada a los gnósticos. Se entiende que Juan el apóstol en su primera carta, y esto es algo que los cristianos y pues estudiados lo saben, la primera carta de Juan sepultó el gnosticismo antiguo. Ahorita hay un resurgimiento de muchas cosas, ¿no? Pero ya hay antecedentes dentro de la Escritura para sepultar cosas que ya volvieron. Y de hecho están volviendo porque hemos olvidado las Escrituras, hemos olvidado la defensa de las doctrinas. Leo esto para pasarnos a los títulos del Señor. San Juan capítulo 4 versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Sí? Así que tanto como los docetistas como los gnósticos argumentaban que Dios, Jesús como Dios, no era carne en su totalidad. Sería maligno. Era algo, la carne es maligna, es deteriorada, no puede ser Dios ahí. Entonces, investiguen más sobre estos temas, es muy importante que los podamos ver. Y vamos a seguir con nuestra siguiente fase de este estudio, en donde los títulos de Jesús, los nombres de Jesús específicamente en las Escrituras, nos dejan ver aspectos reales de su divinidad y de su humanidad. No sé con cuál quisieras empezar de estos. Vamos a ver el Curios, que es el Señor, vamos a ver el Mesías, vamos a ver el Logos, vamos a ver el Hijo del Hombre y el Mesías o Cristo. Que si hacemos un repaso solamente con el Génesis, tenemos la simiente de la mujer. Génesis 3:15. La simiente de la mujer, un entendimiento que el nacimiento de nuestro Señor como ser humano, porque todo lo que procede de una mujer es un ser humano. Así es. La simiente de Abraham. Un ser humano puede ser descendiente de otro ser humano. Vamos entonces al libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio: va a levantar Jehová un profeta como yo, dice Moisés. Un profeta, la Biblia nos declara que los ángeles no son profetas, ¿no? Otro ser humano puede ser profeta, los animales no son profetas. Solamente otro ser humano puede ser profeta. Luego la promesa hacia David de un rey que se sentará. No hemos coronado ángeles en esta tierra, solo hemos coronado a otros seres humanos. Hombres. Hemos coronado hombres. Solamente un hombre puede ser descendiente de David. Justamente esa es la importancia de las genealogías, que a muchos hoy en día, a lo mejor, Evangelio según San Mateo, ¿no? Evangelio según San Lucas, ¿qué dice la genealogía de Jesús? No sé, pasamos la hoja, ¿no? Pero entender que esa línea de Abraham, Isaac, Jacob, David y todos ellos, comprender que nuestro Señor Jesucristo
ha sido también como nosotros. Mientras que por otro lado está Daniel al decir y vi uno como hijo de hombre, ¿no? Ese título que a Jesús tanto le gustaba. Decía un hermano, ese título está como 78 veces en los evangelios. Luego Isaías al decir Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías al decir Dios fuerte, príncipe de paz. Tenemos todos estos títulos y ahora en el Nuevo Testamento, ahí sí podríamos continuar contigo. Así es, desde la antigüedad estamos observando que ya se está manifestando el hecho de que Jesús tendría que encarnarse, y una de las profecías más hermosas son las que nos muestran los evangelios. Mateo, por ejemplo, cuando nos dice y vendrá uno y le pondrás el nombre, su nombre será Emmanuel. Emmanuel, lo que quería decir o lo que quiere decir Dios con nosotros. Así que en el Antiguo Testamento la profecía sobre la venida del Mesías, que el Mesías o el Cristo es una palabra similar o igual, solo que Mesías está en hebreo y Cristo está en griego, pero las dos tienen que ver con el elegido, el ungido. El elegido o el ungido de Dios era una persona en especial que vendría a cumplir un propósito en especial. Y entonces en el Antiguo Testamento se habla que vendría alguien a cumplir un propósito en específico. Este alguien era el Mesías, y el Mesías tendría una característica, un nombre que sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto quería decir que Dios mismo se encarnaría como un Mesías hombre, con el propósito de venir a salvar a su pueblo. Por eso Mateo, cuando viene y dice su nombre será Jesús, lo cual significa Salvador, y él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Mesías o Cristo tiene una importante relevancia en cuanto a la humanidad de Cristo, porque se declara que Emmanuel, Dios con nosotros, sería humano, y que a través del sacrificio de este humano, Isaías capítulo 53, el siervo sufriente, vendría a pagar por los pecados de la humanidad. Entonces, por eso yo decía hace rato, si Jesús no vino en carne, nosotros estamos en nuestros pecados. ¿Y para qué queremos la religión? ¿Para qué queremos a Cristo? Si Jesús no fue hombre, no necesitamos a Cristo. Entonces es importante. No sé si quieras... Si no fue Dios, justamente Logos. La palabra Logos se refiere a la razón, el razonamiento, la razón que se entiende que ha estado con Dios desde el principio, fue eterno con Dios. La palabra Kyrios, que es Señor, es la traducción del griego. Kyrios es una palabra muy importante, porque Kyrios sí se le denominaba a una persona que tenía posesiones, y sobre todo era un dicho que se daba de un esclavo a su señor, a su amo, al que lo compró. Entonces, las persecuciones contra los cristianos, hay una muy en particular. La primera fue con Nerón. La segunda persecución fuerte fue con el emperador Domiciano. Domiciano se hacía llamar a sí mismo Kyrios. Y los cristianos de aquellos siglos, aquellos cuando les decían, bueno, tienes que declarar a César como Kyrios. Recuerdo que en las clases de historia, ¿no?, veíamos que los cristianos eran acusados de ateos, de que ellos no podían reconocer a otros dioses, reconocer a los dioses. A los romanos, a gente de otros pueblos, no les dolía reconocer al César como su Dios. Fíjate cómo eran las convicciones de esos pueblos, que sí es cierto, estaba la espada de por medio, pero ellos decían, bueno, sí, reconozco a César como Dios, a Domiciano como Dios, y les sigo con mis dioses. Eran tan politeístas que no tenían problemas con agregarle un dios a sus culturas. ¿Qué tiene otro dios? No, sobre todo si no le digo Dios me va a matar, ¿no? Así es. Pero los cristianos tenían esa particularidad de que cuando decían di que César, Kyrios, ellos decían Cristos, Kyrios. Ellos decían Jesús es el Señor, ¿no? Y muchos murieron así. Por esa frase de Jesús Señor, y yo inicié diciendo que la gente hoy cree en Jesús como Salvador, pero muy pocos han hecho de Jesús Señor, porque el señorío de Cristo se eleva sobre toda la creación al colocarlo como el soberano, y al colocarlo como el soberano toda la creación debe de rendirle tributo, obediencia,
y ahí es cuando realmente yo hago de Cristo mi Señor. Y es importante esta enseñanza porque hoy decimos, Él es mi Salvador. Ok, pero ¿por qué no lo obedeces? Porque no lo has entendido como tu Señor. Y decíamos hoy, si la gente murió en los coliseos, la gente dio su vida y hasta el día de hoy la sigue dando, es porque han entendido que Jesús no solo es su Salvador, es su Señor. Y tanto así que ellos deciden dar su vida por Él. Entonces es importante que nosotros veamos el Kyrios de Dios. Kyrios de Dios. Es una palabra que hasta el día de hoy trasciende, le llamamos, Jesucristo mismo dijo, hay quienes le dicen Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice. Porque la gran diferencia entre un cristiano, digamos, superficial, a un cristiano de convicciones, es que es seguro de que el cristiano con convicciones entiende todo, al menos parte o totalmente de las realidades que es tener un Señor. Así es. Y que yo recuerdo muy bien la historia de Policarpo de Esmirna, si alguien lo quiere googlear. Policarpo de Esmirna es una historia interesante porque a él le dijeron, si tú no declaras a César como Señor, morirás en la hoguera, te van a quemar las llamas. Y Policarpo de Esmirna le dijo al centurión romano que lo iba a ejecutar, yo moriré bajo las llamas que me quemarán por un tiempo, pero si tú no reconoces a Cristo, irás a unas llamas que no se apagarán. Había unas convicciones impresionantes. De hecho, el mismo apóstol Juan, que escribe convencido de esto, porque hay una historia que igual en los tiempos, no sé si fueron también de Domiciano, cuando Juan estaba por morir, la historia muestra que Juan fue mandado a la hoguera, a ser quemado en aceite hirviente, por no reconocer al César como el Kyrios, como el Señor, como Dios. Y cuando Juan es metido en este aceite hirviente, la historia cuenta que Juan no murió, pasó como lo de Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos 3 jóvenes que no fueron quemados. Él salió del aceite sin daño alguno, Juan, y fue cuando es exiliado a la isla de Patmos a pasar la muerte ahí después de haber sido pues restaurado, protegido por Dios, en que no muere. Y Domiciano trata de esconder este hecho ante las personas y mejor lo exilia a la isla de Patmos. Y eso es impresionante porque se sigue viendo que al defender lo que es el señorío de Cristo, Dios sigue protegiendo a los que Él desea con un propósito especial. Y el propósito de Juan es que en la isla de Patmos nos escribe Juan, nos escribe Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, que son las que nos dejan ver al Cristo como Dios, al Jesús como Dios, y lo que nos deja ver lo que viene, las grandes profecías. Y ahora vamos a pasar a el punto acerca de la historia de Cristo, que es al fin y al cabo esta historia que nosotros conocemos de Cristo, es lo que estaba en la mente de estos grandes hombres. O sea, originalmente la historia que está colocada en los evangelios es la que estaba en estos grandes hombres. ¿Y qué podemos decir acerca de ella? El Cristo histórico es una parte muy hermosa. El Cristo histórico nos muestra lo que muchos sí creen de Él por la historia, aunque no creen en la parte divina, salvífica, religiosa. Pero la historicidad de la persona de Cristo es uno de los eventos más hermosos, precisamente porque cuando tú lo unes a los evangelios, amalgama de una manera perfecta que aquellos ateos, muchos de ellos se han convertido al cristianismo al observar la parte histórica, tratando de desacreditar los evangelios como irreales, y cuando ellos comparan lo histórico con lo que los evangelios dicen, lo único que hace es como un engrane, simplemente acoplarse de una manera perfecta y dejar sin herramientas de oposición a aquellos que quieren negar que Jesucristo resucitó, que Jesucristo nació. Y bueno, ¿qué más pudieras llevar en una línea cronológica? La línea cronológica de la historia de Cristo, los evangelios te reportan que Jesucristo fue anunciado por el ángel, ¿no? Y que nuestro Señor Jesucristo nació. Hubo hechos que precedieron a eso. Muchas
podría alguno llamar mucha coincidencia, pero que en realidad es la providencia divina al cumplir su propósito de salvación. Ahí está el término Navidad en su nacimiento. Ahí... Antes de que sigas, si alguien dice, ¿por qué puso su taza navideña? Es porque lo que va a explicar va a desmitificar muchas ideologías de que hoy la Navidad, que si es del diablo, que no está bien, y él va a explicar un poquito mejor. Pero traje mi taza a propósito, discúlpenme si a alguno no le gustó la tacita. Justamente el término Navidad es como una contracción de natividad, una palabra un poquillo más larga que a veces se le coloca de nombre a una niña. Y esa palabra fue diseñada justamente para defender que el verbo se hizo carne. Es cuando tú lees la historia de la iglesia y todas las controversias cristológicas, ese famoso concilio de Nicea donde los cristianos, la iglesia estaba en un entendimiento muy general de que Cristo no es Dios. O sea, después de 300 años ya la iglesia estaba aceptando, cuando los primeros cristianos no lo dudaban, que Cristo es Dios. Aquí es donde aparece San Nicolás de Bari, ahí lo pueden googlear también, cuando Arrio asume que Jesucristo no es tan Dios como debería de ser, no tiene la misma sustancia de Dios. Se sabe que Nicolás de Bari, que para los que no lo saben, es de donde se saca el Santa Claus, es de donde la historia de San Nicolás de Bari es el prototipo del Santa Claus moderno. Pues San Nicolás de Bari era un hombre ferviente, creyente de Cristo realmente. Entonces se sabe que tal fue su celo que, si bien fue una bofetada, o algunos historiadores creen que fue un puñetazo, al heresiarca, como le llamaron, Arrio, pues le dio su hostia, dijeran los españoles, que hasta el día de hoy es una historia muy reconocida de lo acalorado que ha sido la defensa de la fe. Y en ese punto de la Navidad del día de hoy es otro ejemplo de cómo hemos dejado afuera a Cristo. Porque justamente el término Navidad fue creado para que los cristianos defendieran y entendieran que la divinidad se hizo carne, se hizo hombre. Técnicamente, cuando una persona dice la Navidad es del diablo, está queriendo decir que la divinidad hecha carne, hecha ser humano, no es algo que vino de Dios, y eso hasta cierto punto, a pesar de que es ignorancia, es blasfemo, es algo que se tiene que decir con mucho cuidado. Sí, negar que Jesús nació porque estamos festejando Navidad. Aquí el problema es que Navidad es nacimiento, Jesús vino a nacer, es algo que se está festejando. ¿Cuál es el error? Y que debiéramos tal vez hasta a veces sí dejarlo pasar por alto, porque el error es cuándo nació Cristo y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, sí, ciertamente tomaron una fecha por un sincretismo religioso, pero el hecho de festejar el nacimiento de Cristo pone por tierra cualquier otra deidad, porque se habla del nacimiento de la verdadera divinidad, el nacimiento de Cristo, la Navidad. Aquí en inglés es Merry Christmas, feliz nacimiento de Cristo, Christmas, nacimiento. Hoy en día hay una lucha en contra de ello, porque en Estados Unidos ahora se dice Happy Holidays. Felices fiestas. Felices fiestas Cambió. solamente, igual aquí en México. Incluso Holidays, días santos. O sea, todavía no se le puede quitar, aunque el mundo ha querido, la fiesta de Navidad hoy en día, sí es cierto, es muy secular. Sí, porque ya se secular. Festeja de maneras Ya cerradas. es, como decía algún historiador, es una fiesta cristiana que se secularizó. Y que, ni modo, pero no tenemos que hacer de lado las grandes realidades que había detrás de eso. Los cristianos decían al mundo, al festejar Navidad, por decir así, se sabe que en los primeros siglos, en los segundo, tercer siglo, hubo celebraciones del nacimiento de Cristo, porque al pelear que el verbo se hizo carne, muchos cristianos en su manera de entender las cosas dijeron, tan estamos seguros que Jesucristo nació que vamos a celebrarle un día como se le celebra a todos los seres humanos. Esto es algo muy interesante. Recuerdo ver en los comentarios de Facebook alguna vez alguien que decía que los hermanos de aquel tiempo están equivocados, ¿cómo se atrevían a hacer eso? Ni modo, su comentario apareció como 1800, 1900 años, muy tarde. Lo cierto hoy es que sería muy bueno que la gente recordara
no solamente que un niño nació en Belén, ¿no? Ahí María, José y el burrito sabanero, no solamente recordar eso, sino por qué nació, para qué nació ese niño, porque ya ahora en la historia cronológica de Cristo sabe que ese niño fue presentado y dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar, y después fue a los 30 años, él se presentó delante de Juan el Bautista, un profeta de Dios, y ese profeta de Dios, antes de ser bautizado, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesucristo fuera divino, solamente a partir del momento del bautismo, no podría quitar el pecado del mundo cuando Juan lo declaró. Juan, antes de que fuera bautizado, ya está viendo al ser, al Dios hombre, que quita el pecado del mundo, y que el bautismo simplemente fue una mera transición de propósitos, porque precisamente Jesús ya era el Salvador. El bautismo vino a ser como una referencia de obediencia, A cumplir toda justicia, toda verdad. Entonces, se hubiese bautizado o no, él ya era el Salvador. Ya era el Salvador. Y su nacimiento ya había revelado quién era él. Es maravilloso ese conocer y entender que ese niño que nació en Belén, de aquí a unos meses ya lo estamos crucificando. Esa es la historia. Así es. Él toma su ministerio, coloca un grupo de 12 seguidores más cercanos, para no decir fieles, por aquel que se perdió, los más cercanos, y que durante ese periodo de ministerio él demostró tener poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Él demostró tener poder sobre la misma materia al multiplicar los alimentos. Él demostró tener una autoridad, y él demostró hablar como ningún hombre había hablado. Él demostró poder sobre las enfermedades, como reporta Mateo en su evangelio. Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Y llegamos a ese punto, un punto central de su ministerio, la transfiguración, donde dice que el Señor Jesucristo manifiesta el poder que realmente tiene. A mí me gustaría hacer referencia de esa transfiguración. Ya vamos casi saliendo con este día de hoy, pero la transfiguración es uno de los eventos más impresionantes, impactantes que el Evangelio nos muestra, y que en 2 de Pedro 1, 17 y 18, como en Juan, que lo leí capítulo 1, versículo 14, ellos dicen: y vimos su gloria. Cuando ellos dicen vimos su gloria, es que ellos anduvieron con un hombre común y corriente, caminando con él. Ellos lo aceptaron como el Mesías, creían, veían sus milagros, estaban impresionados. Pero cuando Pedro, Juan, en el monte, ven que él se transfigura, esto quiere decir cambia totalmente de aspecto, hay una metamorfosis total, un resplandor. Entonces ahora ellos quedan atónitos por observar que el hombre que estaba junto con ellos de pronto cambia y se coloca en un ser divino, 100% Dios, 100% hombre, y ellos en su evangelio declaran: y vimos su gloria. O sea, ellos dicen: nosotros no estamos mintiendo, vimos lo que Él es, y por eso es que ellos pudieron morir, dar su vida, caminar por quien Él es, porque entendieron quién era Él. Y yo quisiera que hoy cada uno de nosotros pudiéramos entender quién es Él, porque esa es una de las razones por que la iglesia no está caminando, no se está entregando, no se está apasionando, porque creo que tienen solamente a un Jesús como Salvador o un Jesús como una religión, y no han conocido al Jesús Señor, al Jesús Dios, al Jesús en su totalidad. Sí, llegamos al punto también donde este ser maravilloso le dice a sus discípulos, justamente después de la escena de la transfiguración, que ellos van a hablar de esta visión cuando el Hijo del Hombre resucite. Así es. O sea, es impresionante que el Señor Jesucristo, al revelar toda su gloria, al decirles voy a resucitar, estaba diciendo también voy a morir. Y ahí es donde vas que ese niño envuelto en pañales, la historia del niño envuelto en pañales en un pesebre, trasciende a ser un hombre, un siervo sufriente, un siervo que se presenta delante de Dios, que se ofrece por nosotros en una cruz, y que
vivió con las vanidades que nosotros tenemos y que entregó todo su ser por nosotros para que nosotros creamos, y al tercer día resucita con poder de Dios. Al tercer día se manifiesta que todo lo que se ha dicho acerca de Dios y todo lo que se ha dicho acerca de Él, de que ahora sí los discípulos, Dios no estaba jugando con ellos, los había metido en el escenario principal que divide la historia de la humanidad. Esos 12 hombres comunes y corrientes estuvieron con Dios, estuvieron con Jesús. Fueron parte de esta gran historia que como historia no es mito, que como historia no es cuento de viejas, como dice Pablo a Timoteo. Es una historia que está corroborada por la misma historia universal, por el estudio y el pensamiento humano, que no ha querido reconocer quién es Jesús, no por falta de pruebas, sino simplemente por no tener el deseo de reconocerlo, por convicción. Así que hoy nosotros estamos en la responsabilidad de apasionarnos realmente por el conocimiento de quién es Dios, de quién es nuestro Señor, de a quién servimos, para que la iglesia pueda salir de este escondidijo, ¿cómo se le dice? Escondidijo, este lugar, esta cueva donde la iglesia se ha metido en sus deseos personales humanistas de éxito, de falsas doctrinas, de decreta, proclama, arrebata, de jugar con los dones, de recibe, tiro gente, levanto gente. No que no lo haga Dios, sino que ese no fue el propósito por el cual Él vino. Hay un propósito más poderoso, y es conocer a Cristo, y que Cristo sea conocido por todos, y no solo conocido, sino que Él habite en nosotros. Ahorita Moy, creo, cerrará con una cita muy hermosa que se une con Apocalipsis 3:20, que tiene que ver precisamente con este propósito. Y pues tal vez yo estaré cerrando mis comentarios, y les invito a que conozcan al Cristo histórico, al Cristo que murió, resucitó, y que pues también tenemos una fiesta como tal, mundial. Sí, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, hay una parte donde el Señor Jesucristo está con sus discípulos. El Señor Jesucristo dijo: hacía mucho tiempo que quería tomar la cena con ustedes, la Pascua con ustedes. Y el Señor Jesucristo, en ese momento secreto, les reveló muchas cosas maravillosas. Hay una parte en la cual Judas, no el Iscariote, le dice al Señor: ¿y por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesucristo le contesta: el que guarda mi palabra, Él es el que me ama, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Al principio de la sesión de esta tarde hablábamos de Apocalipsis 3:20, a un Jesucristo afuera de la iglesia, diciendo: déjenme entrar para cenar con ustedes. Y ahora en Juan, en el Evangelio, tenemos una respuesta directa a ese texto. Jesucristo les dijo: ustedes en aquel día sabrán que yo estoy en Dios, que yo estoy en Dios, que ustedes están en mí y yo estoy en vosotros. Es que los discípulos se dieron cuenta de la gran verdad de este mundo: Jesucristo Dios, Jesucristo hombre, Jesucristo Mesías, Jesucristo el ungido, Jesucristo el Señor. Y por eso tuvieron esa entrega hasta el límite. Hay una forma que tengo de decirlo, de que el Señor Jesucristo le dice al pueblo que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, porque hasta ese punto llegaríamos a seguir a Cristo solamente por el entendimiento de quién es Él. Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a tu Hijo Jesucristo, el cual has enviado. Así que, hermanos, para poder levantarnos de ese punto donde a veces nosotros aceptamos estar, donde hay algo de indiferencia, donde pensamos que necesitamos más combustible para servir al Señor, o simplemente no tengo ni ganas, ya me estoy alejando, ya, significa entonces que nos hace falta más Cristo. Significa entonces que quizás Cristo no mora en nosotros. Porque el que tiene al Padre, tiene al Hijo, y el Espíritu Santo provocaría lo que
tal vez en algún momento veamos como otra doctrina esa plenitud, esa santificación, ese sellamiento que impulsaría a tener poder, ese dunamis de Dios para ir y ser testigos. Ser testigos, ese dunamis, ese poder de Dios no es un poder dinamita de explosión, sino es un poder de resistencia divina, con el cual iban a poder soportar las persecuciones, como lo soportaron los grandes hombres de la iglesia primitiva, al ser quemados, al ser golpeados, lastimados, perdieron todo, casas, todo. Y cuando nosotros podamos entender esa parte, no es que perdamos todo, pero por lo menos en este tiempo podremos darle todo a Él, porque Él lo merece todo. Y esta es mi participación. Mi nombre es Deringer Monterrosas Pérez. Estamos aquí en tu página Manantial de Vida. Recuerda, comparte, opina, invita, y voy a dejar con mi hermano Moy la cámara para que estemos despidiéndonos. Se ha ido el tiempo y te esperamos en otra invitación. Estate pendiente, estaremos anunciando cuándo son nuestros días de sesiones en vivo, y pues ojalá que sean de bendición. Moy, pues muchas gracias. Amén. Es un gusto. ¿Algo que quieras añadir para despedirte? Es un gusto estar acompañando al hermano. Es un gusto hablar acerca de Cristo. Y los invitamos a participar en sus comentarios, a dar las sugerencias y a seguir a Cristo. De hecho, les promociono, ya voy a cerrar. Ahí hay un libro que se llama Fuego Extraño, que es de un teólogo bautista. Nosotros somos pentecostales, pero es un teólogo bautista, y nos gustaría en algún punto que lo pudiéramos compartir, no el libro, sino sus ideas, que son de mucha utilidad a una iglesia que está desordenándose y causando mal testimonio. Entonces, que Dios les bendiga, muchas gracias, y pues los dejamos. Amén. Hasta luego. Justo ahí le